En el video pasado estuvimos tratando la parte de salidas por pantalla. Habíamos pretendido también dar las entradas por teclado, pero pues por el tiempo no alcanzamos. Sin embargo, en las salidas por pantalla alcanzamos a detallar un buen poco de lo que se abarca como tal. Entonces, ahorita vamos a tratar las entradas por teclado. Pero antes de ello, trataremos entonces el tratamiento de las variables como tal. Una variable es un dato cuyo valor tiende a cambiar o puede cambiar durante la ejecución de un programa. Dicha variable ocupa un espacio de memoria para contener sus valores durante la ejecución de un programa. Cada variable debe pertenecer a un tipo determinado, dando también el tamaño del espacio en memoria, que es ocupado por la variable, y el modo en que se manipulará esa memoria. Pero bueno, entrando en materia, ya es hora de que entremos a codificar, como dicen por ahí. Teniendo en cuenta que ya hemos visto una parte de introducción, pues ya le damos aquí básicamente nuestro cuerpo del programa, digámoslo así, básico. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahí? La declaración de una variable. ¿Qué debo tener en cuenta de la declaración de una variable? Pues primero que todo, el tipo de la variable. Entonces, de tipo entera en mi caso dado, el nombre de la variable, pues voy a colocarle número 1. ¿Qué debo tener en cuenta en los nombres de las variables? Que el nombre de la variable nunca debe comenzar con un número. No se deben incluir caracteres como símbolos matemáticos, guiones, bueno, excepto el guión bajo, ¿no? Comas, punto y comas, comillas, signos de interrogación o espacios en blanco. Deben tener máximo un tamaño de 40 caracteres y no deben tener aquellas palabras reservadas propias del lenguaje porque les van a generar inconvenientes. Ejemplos de errores que podemos cometer es hacer lo siguiente. Número y espacio 1. Eso es un error, no se debe generar espacio. Otro error. Ese es otro error que tampoco se debe cometer. Otro error que tampoco se debe cometer es, por ejemplo, digitar y darle de valor número raya media 1. También se ve el error ahí. De hecho, el IDE nos ayuda en ese sentido porque nos está mostrando algo distinto. Otro error que podemos cometer también es darle, por ejemplo, int y de nombre una palabra reservada como doble. Ahí no nos la aceptaría. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de errores, ¿no? Que se pueden cometer en un momento dado. Entonces en el caso nuestra primera variable está bien creada y enseguida le asignamos un dato. En este caso dado, el dato tiene que ser de tipo entero. Entonces, ¿el entero qué es? Un número. Entonces le vamos a asignar un número, 12. Y punto y coma. Nuevamente voy a tomar otro dato de tipo entero, número 2. Igual, voy a colocarle aquí 34, ejemplo. Punto y coma. Y bueno, también podemos tener en cuenta otros tipos de datos, como por ejemplo, un tipo de dato real, el double. Y lo mismo, el número, vamos 3, igual a 3.4 y punto y coma. Otro, el float, número 4 acá, igual 2.3. Pero la pregunta que ustedes me van a hacer ahí es, oiga, pero ¿cuál es la diferencia entre, si los dos son reales, cuál es la diferencia entre el double y el float? Que el double tiene 64 bits, mientras que el float tiene 32. ¿Qué significa eso? Pues que el uno tiene más capacidad que el otro. Char. Este tipo de variable es utilizada para los vectores. Y bueno, existen varias que poco a poco las vamos siguiendo tratando. Entonces en este momento dado voy a eliminar estas. Y vamos a trabajar solamente con estos dos números. ¿Para qué? Para poder hacer una operación básicamente. Yo le digo acá, declaremos otro también. Int resultado. Él se va a encargar de acumularme los datos. Como si yo colocara A igual a 12, B igual a 34. Y yo digo en C, hágame el favor y me le asigna lo que haya A más B. ¿Qué pasa? Lo que tenga en A más B va a quedar en C. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer?
que voy a coger el número 1, lo voy a sumar con el número 2 y eso lo voy a colocar en resultado. ¿Cómo hago eso? Entonces voy a colocar aquí resultado, hágamelo igual a número 1 más número 2 y punto y coma. Listo, ahí ya tengo realizada mi operación. El detalle es el siguiente: ¿cómo hago ahora para imprimirlo? Entonces, una salida. Entonces recuerde que las salidas con C de consola, out de salida y menor. Ya habíamos aprendido a imprimirlos, a mandarles impresiones con cadenas. Entonces listo, podemos enviar una cadenita más de las que venimos trabajando y colocamos aquí coloquemos la respuesta. La respuesta es, y lo decoro aquí colocando dos punticos como para que quede decorado. Le doy un espacio acá, listo, y traigo el dato nuevamente, concateno con esto como lo hemos aprendido en ocasiones pasadas, y me traigo el dato. ¿Cuál? Resultado. Tengan en cuenta lo siguiente: es resultado con letra minúscula en mi caso, ¿no? Si yo hubiese colocado la R con mayúscula, tiene que ser igualito. No puedo cambiar mayúsculas a minúsculas, no. El nombre del acumulador, en este caso el que me está acumulando la suma de los dos valores, se llama resultado y está en minúscula. Si yo le llego a colocar con R mayúscula, ese es otro tipo es otra variable. Tiene que ser igual y si no le va a generar inconveniente. ¿Listo? Punto y coma. Perfecto. Vamos a mirar entonces ahora cómo vamos. Yo creo que ya lo podemos imprimir. Vamos a ver cómo nos va. Primero que hay que hacer es guardarlo porque no lo he guardado todavía. Le voy a colocar aquí, a ver qué nombre le doy. Impresión, voy a colocar. No, asignación de variables. Asignación. Asignación y suma. Y lo guardo. Ya está guardado. Pues ahora lo de siempre. Lo compilo. Ya listo. Espero que cambie el color ahí, los cuadritos. Y listo, ya compiló. Ahora le voy a decir, ejecútemelo. Ejecutar. Listo, miren, ya de una vez apareció, la respuesta es 46. La respuesta es 46, tengan en cuenta ese valor. Si es efectivo, 12 y 34 da 46, efectivo. Entonces aquí estoy colocando la respuesta y traigo aquí el resultado. Importante que tengan en cuenta lo siguiente: este espacio acá, miren que si ustedes dejan esto pegadito acá, ¿qué va a suceder? Pues el número va a quedar pegado ahí después de los dos puntos. Compilarlo acá y lo ejecuto. Si ven que, miren en esta parte, quedó pegado. La mayoría de aprendices me dicen, oiga, ¿cómo hago? Pues los vamos a separar. ¿Cómo? Simplemente le damos espacio acá antes de terminar la cadena, antes de terminar las comillas. ¿Qué cuánto? Pues el que necesito. Vuelvo y lo compilo y vuelvo y lo ejecuto. Des en cuenta que aquí ya genera un espacio más llamativo. Yo también puedo declarar las variables sin tener que estar repitiendo el tipo de dato. Por ejemplo, miremos en este caso. Yo quito esto de acá, el tipo de dato, y acá ¿qué debo colocarle? Pues una coma. Lo mismo hago con el siguiente. Y aquí en vez de punto y coma, coma para que... ¿Qué le estoy diciendo ahí? Todas las variables, en este caso número 1, número 2 y resultado, son de tipo entera. Viene listo, ya estoy diciéndole que yo le estoy dando unos tipos de datos, estoy declarando unos valores para esas variables. Pero ahora voy a hacer algo distinto. Voy a decirle que me pida los datos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer uso de lo que ya hemos visto. Con base en eso, entonces seleccionamos, digamos acá, vamos a hacer lo siguiente: copio y pego, y acá le voy a solicitar un dato, simplemente como para ayudarle al usuario final, ¿no? Si el usuario final no sabe qué le están pidiendo, pues queda perdido. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a decirle? Ejercicio de sumas, ejemplo. Ingresando por teclado. Ingresando valores por teclado. Voy a volverlo un poquito pequeño solamente para que lo veamos ahí. Punto y coma. Que me haga un salto, ¿sí? Dejémosle un salto.
Recuerden que hay dos formas, ¿cierto? Para este caso dado, entonces voy a colocar el más usual, que es endline. Y esto me haría un salto. Y enseguida viene lo nuevo. Le voy a decir que me capture el dato. Entonces, acuerden, por ejemplo, cuando estábamos viendo el EPP, era lea. Para el caso de que pide el dato. Y para el caso de que le digo que imprima, era escriba. Entonces, aquí ya sabemos el escriba, que es code. Y el lea, entonces es C de consola, in de entrada. Consola de entrada. Pero aquí ya no va a ser menor, menor, sino que va a ser es mayor, mayor. Y en donde queremos que quede capturado lo que acabamos de digitar, va a ser número 1. Ahí quiero que me deje el dato. La pregunta aquí es, pero bueno, si es que yo le digo que número 1, ¿cómo le va a pedir que número 1 si aquí ya dice que número 1 es igual a 12? Listo, pues quito esto de acá. ¿Listo? Entonces no tiene asignación. De este otro le voy a hacer lo mismo. No va a tener asignación. Entonces me va a necesitar que yo le pida el dato. Antes le había colocado, le decía que el número 1 valía tanto, que el número 2 valía tanto. Aquí en este caso no le he dicho todavía. Entonces me toca solicitarle el dato. Entonces vuelvo otra vez, lo copio y abajo de él le colocamos que me digite el número. Ingrese el primer número y le doy el endline para que salte, que quede como más llamativo. Control C. Y aquí debajo le voy a pedir el otro dato. Entonces ya no va a ser el primero sino el segundo. Y le voy nuevamente a solicitar el dato. Solicito el dato. Pero ya no va a ser el número 1 porque el número 1 ya está pedido, ¿no? Entonces vamos a decirle que el número 2, de donde tenemos las variables. Entonces ya me dice, ingrese el primer número, que lo capture o lo deje en espacio de memoria de número 1. Lo mismo acá, que espacio de memoria que lo deje en el número 2. Ya tenemos el número 1, tenemos el número 2. Ahora que me haga la operación, que en resultado me coloque número 1 más número 2. Es decir, yo cojo lo que tenga en número 1 más lo que tenga en número 2 y lo voy a colocar en resultado, que va a ser nuestro acumulador, donde se va a acumular el resultado de la suma. Y le digo, la respuesta es resultado. ¿Qué le estoy diciendo que me imprima? El contenido de la variable resultado. Algunos confunden lo siguiente. Por ejemplo, digamos aquí el resultado. Digámoslo así. El resultado de la suma es. Y entonces resulta que aquí me va a colocar el resultado de la suma de resultados. ¿Qué sucede? Pues lógico, esto es una cadena y va a tomar eso. Pero aquí en esta parte, este no es una cadena. Esto es la variable. ¿Y qué va a decir? Me va a decir que me imprima lo que tenga en esa variable. ¿Y qué voy a tener en esa variable? Pues el resultado de la suma. Nuevamente guardamos, compilamos y ejecutamos. Voy a colocarle aquí, digamos, 67, 76. Listo. Y mire, cuando le doy enter, ¿qué pasa? Ingresa el segundo número, lo que le pedí, ¿cierto? Entonces voy a colocarle 90, decir algo. Y cuando le dé enter, dice el resultado de la suma es 166. Claro, efectivamente, 76 más 90 me da 166. Es más llamativo, se dan cuenta que ahora, antes yo tenía que colocarle el dato allá en el código, ahora no le coloco el dato en el código, sino que yo le digo, oiga, pídame los datos. Y con base en eso, hágame las operaciones. Pero también le puedo decir no solamente que me haga la suma, sino que también haga la resta, la multiplicación, la división y bueno, los otros operadores. Entonces en este caso, ¿cómo sería? Pues sencillamente yo le digo que tome esos dos datos y acá yo le puedo colocar aquí, en vez de que me coloque, en vez de resultado me coloque suma, coma, otra variable, coma, resta, coma, multiplicación. Multi, digamos nomás así de momento para no tener que estar tecleando tanto. Y divi, de división. Entonces ahora, ¿qué pasa aquí? Pues que este resultado ya no va a ser sino resultado, sino que se va a llamar suma, por aquello de que estoy haciendo la suma. Entonces aquí al momento de imprimir, le voy a decir que coja suma. Listo, ya tengo la suma, pero me faltan las otras operaciones. Veo este, oyente, y voy a pegar para hacer las operaciones. Entonces ya tengo la de suma, esta sería resta. Resta, esta sería multi y esta divi. Por supuesto, pues aquí ya no va a ser, hay que cambiar los operandos, ¿no? Ya no va a ser el de suma, sino que acá en esta parte va a ser el de resta, con el signo menos. Aquí va a ser el de multiplicación, que en este caso va a ser asterisco. Y por último, división. División. Entonces el de división es el slash, digámoslo, o barra inclinada a la derecha. Listo, ahí las tenemos.
Pero en este caso dado solamente le estoy diciendo que me imprima el resultado de la suma. Entonces puede que él haga todas las operaciones aquí como están, pero solo me va a imprimir suma. Yo ingreso el dato, voy a colocar digamos 45 y de segundo 45 también. Entonces me debe dar 90 en la suma. Pero ahí nos cuenta, solamente me está entregando la suma. ¿Por qué? Porque efectivamente le estoy diciendo que me imprima únicamente la suma. ¿Bien? Entonces ahora necesito que me imprima todo. Entonces tengo la de la suma. Entonces aquí que me imprima el contenido de las variables. Entonces en este caso sería resta. Aquí en este caso dado multi. Y aquí divi. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo a imprimirlo así, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a decir? El resultado de la suma es, y me va a entregar el resultado de la suma. En este caso, por ejemplo, colocamos 45 y 45, me va a entregar el resultado de la suma es 45. Y en el siguiente me va a entregar que el resultado de la suma es 0. Y en el siguiente, el resultado de la suma es, pues el resultado de 45 por 45. Y el resultado de la división de la divi es, entonces me va a decir, perdón, el resultado de la suma es, y me va a entregar el resultado de la división. En este caso, 45 dividido 45, que sería 1. Entonces ya no va a ser suma, sino aquí digamos para el usuario final, porque finalmente él nos está haciendo las operaciones como debe ser. Entonces aquí sería resta, solo por ayudarle al usuario final, ¿no? Que se dé cuenta que qué es lo que estoy haciendo. Resta, aquí es multi. Bueno, yo le puedo colocar que multiplicación, ¿no? Solo de menos. Multiplicación. Aquí división. En este momento, si yo quiero imprimir, ¿qué va a suceder? Pues que me va a imprimir todo pegado. Vamos a probar primero que me esté dando la respuesta. Entonces voy a compilar y luego que compilo, ejecuto. ¿Listo? Entonces voy a colocarle 45. Primer dato 45, el segundo 2. Entonces, para que veamos que es 45 y 2. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Miren, el resultado de la suma es 47. Sí, efectivamente, 45 y 2 da 47. El resultado de la resta es 43. 45 menos 2, 43. Y dice, el resultado de la multiplicación es y demás. Entonces, ¿qué sucede acá? Sí lo está haciendo, pero démonos cuenta en lo que está haciendo con la impresión. No lo está haciendo, no es clara la impresión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ajustarle aquí un salto. ¿Y cómo le hacemos ese salto? Coloquémosle lo que es al 92. Entonces, creo que era la tecla fin, la tecla al y el 92. Sí, efectivamente. Para este caso que es un teclado portátil, ¿no? Y la N. Recuerda que ya hicimos en pasadas ocasiones, hicimos ya el ejercicio y nos sirvió. Entonces en este caso lo único que voy a hacer es copiar. Y lo voy a pegar acá. Bueno, en esta no lo necesitaría, ¿no? Porque finalmente hace el salto y queda el último. Pero démosle ahí como por... Compilamos y ejecutamos. 45 y 2. Claro, mire, el resultado de la suma es... Uy, pero miren lo que sucedió. Hizo el salto. Y efectivamente me dice que el resultado de la suma es 47, que el resultado de la resta es 43, que el resultado de la multiplicación es 90. Sí, efectivamente 45 por 2 me da 90. Y el resultado de la división es 22. Pero bueno, primero arreglemos las impresiones. Miren lo que está sucediendo aquí. Qué buen ejercicio. Porque aquí está haciendo el salto y luego imprime. Entonces, ¿qué sucede? Esta no me estaría sirviendo en este caso dado. Porque está haciendo antes de. Entonces, ¿qué tengo? Que colocar el end line. Tengo que colocarle aquí el end line. Y así lo tengo que hacer para todos. Control C. Y aquí lo mismo. Para todos. Que me haga el salto. Después de, o sea, primero me imprime y luego me salta. Entonces estos de acá no necesito que salte porque si salta entonces no me deja ver al frente el número. Sí está haciendo el salto, pero el detalle es que lo está haciendo antes de. Ahora, yo también puedo, si quiero, si fuese antes de, pues antes de la variable. Pero en este caso necesito que primero me imprima la variable y luego sí haga el salto. Vamos a probarlo entonces. A ver si tiene que funcionar normalmente. Trabajemos los mismos números como para hacer la prueba de momento. 45, enter, y 2. Listo. Mire cómo cambió totalmente, ¿no? El resultado de la suma es 47, el resultado de la resta es 43, el de la multiplicación es 90 y viene el detalle.
resultado de la división es 22, debería darme realmente 22.5. ¿Qué sucede ahí? Démonos cuenta que acá está como un número entero. Por supuesto, cuando yo le voy a la división, le voy a dar la división, él me va a entregar como respuesta un número entero debido a que la variable divi está como entera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar este tipo de dato entero a double para que quede como un número real y que ahí sí me muestre los decimales, ¿no? Que es un tipo de variable que me acepta números decimales. ¿Qué pasaría entonces con el resto? Todas las variables las cambia a decimales. ¿Qué sucede? Si yo digito 45 dividido 2, pues los dos me están aceptando tipos enteros. Si quisiera convertir un número entero a decimal, ¿qué tendría que hacer? Colocarle el 0. Y al colocarle 0, pues no va a tener cambio. Eso sería, entonces en este caso uno tendría inconveniente. Si yo digito 45, él lo va a asumir como que yo digito 45, entre comillas 45.0. Si digito 2, lo va a tomar como el que es 45.2. No altera para nada el número entero. Y el caso del decimal sí lo va a tomar en cuenta. Cuando yo coloque 45 dividido 2, me debe dar con el número decimal. Vamos a hacer la prueba. Compilo y lo ejecuto. 45, 2. Démonos cuenta sobre todo en este caso que nuestro objetivo es la división 22.5. Ya no nos dio 22 como la vez pasada cuando estábamos declarando el tipo de dato, en este caso dado como entero, sino que ya lo dejamos como decimal con el double y ya nos botó el 22.5, una división más exacta. Por supuesto los otros nos tomó como 47, 43 y 90. ¿Por qué? Nos da un número exacto. En este caso si tomamos 45 más 2 me da 47, no me va a dar otro número. 45 menos 2 me da 43 y 45 por 2, 90, que sería igual a colocar 90.0 para el caso del decimal. 47.0 es igual a 47. Mientras que en el caso del 22.5 sí tiene que dar más exacto, ¿no? No podemos colocar que 22, sino que tiene que ser 22.5. Más exactamente. La cuestión es que digo, bueno, ¿y ahora cómo hago para hacer ingresos con números decimales? Esto los toca colocar con el punto. Entonces ingreso los números decimales, volvemos nuevamente y compilamos, ejecutamos, y aquí voy a colocar ahora 45.3, y en 45.3 volvamos al 2 y ahora sí me dio decimales por todo lado. Lógico, porque si cojo 45.3 más 2 me va a dar 47.3. En el caso de la resta, 45.3 menos 2 me da 43.3. Y en el caso de la multiplicación, sí ya toma entonces 90.6. Y en el caso de la división, nos da un número más exacto. También podemos entonces volver a compilar, volver a ejecutar y volver a digitar, pero ahora en este caso vamos a digitar dos tipos de datos decimales. 45.3 ejemplo, 2.4 digamos. Listo. Démonos cuenta en el caso de la suma, 47.7, 42.9 en el caso de la resta, en la multiplicación 108.72 y en el caso de la división 18.875. Entonces démonos cuenta que también lo está tomando. La cuestión es en qué caso yo utilizo entero, en qué caso utilizo decimal. Pues el entero cuando quiero que me coja únicamente la parte entera, entonces me daría 22. ¿En qué caso necesito siempre el decimal? En el caso de que el resultado tenga más cifras. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. En el siguiente video pasaremos a ver entonces nuestra primera estructura de control básicamente con el if. Y quizás alcancemos a ver el else o el if else, o en otras palabras el famoso if anidado. Entonces aquí voy a reducirlo un momento para que veamos el ejercicio completo. Ahí lo tenemos completo. Y no siendo más por el momento, gracias y nos vemos en el próximo video.